34 caravanas narco del CJNG interceptadas en plena oscuridad, 45 sicarios abatidos, más de 60 huyendo a pie por la Sierra de Amula tirando sus rifles y sus chalecos para correr más rápido, y un jefe líder que se suponía intocable quedó tirado en el asfalto de la carretera libre Guadalajara-Colima antes de que amaneciera. Todo en menos de 50 minutos. Eso fue lo que pasó en la madrugada del viernes 13 de marzo de 2026 en Jalisco. El estado que durante años fue el corazón blindado del cártel Jalisco Nueva Generación, el territorio donde el cártel más peligroso del mundo se sentía tan dueño que moverse en convoy de 34 camionetas a las 4 de la mañana les parecía normal. Y lo que va a sacudir todo lo que creías saber sobre cómo está terminando esto es que no fue un operativo reactivo. No fue que las fuerzas federales escucharon los disparos y corrieron a ver qué pasaba. Fue una trampa perfectamente armada, ejecutada con una coordinación que pocas veces hemos visto en la historia reciente de la seguridad en México. Quédate porque lo que viene es todo menos sencillo. Antes de entrar en cómo sucedió, hay que entender el contexto en el que esto explota, porque este operativo no nació de la nada esta madrugada. Lo que vimos hoy es el resultado acumulado de semanas de inteligencia, de una estrategia que lleva meses apretando el cinturón sobre el CJNG en Jalisco desde distintos frentes. Hace unas semanas capturaron a quien conocemos como el Doble R, uno de los mandos regionales más importantes que le quedaban al cártel en el estado. Antes de eso, células enteras habían sido desmanteladas en Guerrero y en Sinaloa, cortando líneas de abasto y comunicación que el CJNG usaba para mover recursos desde y hacia Jalisco. Y en los últimos días, decomisos masivos de droga y armamento habían golpeado los bolsillos y los depósitos del cártel en distintas zonas. El panorama para el CJNG en su propio bastión ya era crítico. Lo de hoy no fue una sorpresa operativa para quien llevaba la inteligencia. Fue el momento en que la presión acumulada hizo explotar todo. Eran las 3:45 de la mañana del viernes cuando los sistemas de inteligencia en tiempo real detectaron movimiento en la carretera libre. Guadalajara-Colima, en la zona de Sayula y Tapalpa, en plena Sierra de Amula. Lo que venía no era un convoy pequeño ni una escolta discreta. Eran 34 vehículos moviéndose en columna. Camionetas Ram y Tahoe modificadas con blindaje artesanal, sub de lujo con ventanas reforzadas, pickups con plataforma adaptada para cargar armamento pesado y algunos vehículos de carga que por fuera parecían cualquier cosa, pero por dentro transportaban algo que no voy a revelar todavía, porque necesitas llegar a ese punto del relato para que te pegue como se merece. Adentro de ese convoy venían mandos medios del CJNG, sicarios del grupo élite del cártel, el tipo de operadores que llevan años en el negocio y que conocen los cerros y las carreteras de esa zona mejor que nadie. Y al frente de todo, en uno de los vehículos centrales, viajaba el hombre que se identificó después como el último operador regional con mando directo que le quedaba al CJNG en Jalisco. Un perfil que la inteligencia federal había estado rastreando durante semanas, como el sucesor de facto después de que cayera el Doble R. No era el número 1 histórico del cártel, pero en este momento, después de todos los golpes previos, era el que movía los hilos que quedaban. La pregunta que se hace todo mundo al ver un convoy de esa escala es obvia. ¿Cómo se meten 34 camionetas narco a circular por una carretera federal sin que nadie lo sepa? Y la respuesta es que lo sabían. Lo sabían muy bien. Pero ese conocimiento no les llegó cuando los vehículos ya estaban en movimiento. Les llegó con suficiente anticipación como para armar algo que ningún convoy, por grande que sea, puede sobrevivir si está bien ejecutado. Las fuerzas federales tenían la ruta, tenían la composición aproximada del convoy, tenían el margen de tiempo suficiente para posicionarse. Y con eso armaron un cerco móvil que funcionó exactamente como tenía que funcionar. Equipos mixtos de la Sedena, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República comenzaron a posicionarse en la zona mucho antes de que el convoy llegara al punto de intercepción. Bloqueos en accesos secundarios, fuerzas terrestres, tomando posiciones elevadas en los cerros que flanquean la carretera en esa zona de sierra, y en el aire, helicópteros Black Hawk y drones armados manteniéndose a distancia prudente para no alertar a los vehículos en movimiento. Todo coordinado en tiempo real desde el centro de mando en Guadalajara.
Y al frente de esa coordinación, Omar García Harfuch. No en una oficina en la Ciudad de México mirando mapas, sino activo, leyendo el flujo de información mientras las piezas se acomodaban en terreno. Lo que hace diferente este tipo de operación a una persecución convencional es la arquitectura del cerco. No es alcanzar al convoy por detrás y empezar a disparar. Es construir una trampa donde cada salida está cubierta antes de que el convoy entre. Las posiciones elevadas en sierra son críticas porque te dan ventaja de visión y de ángulo de fuego sobre vehículos que circulan por carretera. Los bloqueos en accesos te eliminan las salidas laterales. El apoyo aéreo te da capacidad de rastreo y de presión sobre cualquier grupo que intente dispersarse en terreno abierto. Cuando ese cerco se activa, el convoy no tiene opciones reales. Tiene la ilusión de opciones, que es distinto. A las 4:02 de la mañana, con el convoy ya dentro de la zona de intercepción en la Sierra de Amula, los elementos federales activaron el cerco. En el momento en que los vehículos del frente detectaron la presencia de fuerzas militares en la carretera, el convoy tomó la decisión que tomaron: abrir fuego. No fue rendirse, no fue intentar negociar, fue sacar las armas y disparar. Fusiles Barrett calibre 50, AK-47 modificados, AR-15 con accesorios de lanzagranadas. El tipo de armamento que no se usa para protegerse, se usa para destruir. Las ráfagas desde los vehículos del convoy fueron intensas desde el primer momento, porque gente con ese nivel de entrenamiento y ese nivel de equipo no titubea al disparar. Pero disparar en todas direcciones cuando ya estás rodeado es diferente a disparar con ventaja táctica. Y ese martes, el CJNG no tenía ventaja táctica de ningún tipo. El topón duró 50 minutos. 50 minutos en terreno mixto, parte en carretera y parte en las zonas boscosas que bordean la sierra, donde algunos elementos del convoy intentaron meterse a pie cuando empezaron a ver que el cerco no cedía. Y aquí viene lo que cambia la narrativa de este operativo respecto a otros enfrentamientos que hemos visto en los últimos años: la deserción. Porque en los primeros minutos del intercambio de fuego, cuando quedó claro que no había salida por carretera y que el apoyo aéreo estaba cortando las rutas de escape hacia los cerros, empezó a pasar algo que pocas veces se documenta de esta forma. Decenas de sicarios del convoy, operadores entrenados del grupo élite del CJNG, comenzaron a abandonar sus vehículos y a correr, no en formación táctica de retirada, no cubriendo posiciones mientras otros avanzaban, corriendo, tirando sus fusiles al suelo para no cargar el peso, quitándose los chalecos antibalas para moverse más rápido, dejando atrás al jefe al que supuestamente protegían, dejando atrás el armamento, la droga, el efectivo, los documentos, dejando todo y corriendo hacia la sierra. Eso es lo que tienes que dejar que te pese un momento, porque no es solo una estadística operativa. Es una imagen que dice más sobre el estado actual del CJNG que cualquier conferencia de prensa. Cuando la gente entrenada para no retroceder, la que cobra por defender posiciones, la que tiene códigos internos que castigan con la muerte la deserción frente al enemigo. Cuando esa gente tira las armas y corre, es porque algo se rompió muy adentro de la estructura. No es cobardía individual. Es que la promesa que el cártel les hacía, la promesa de que eran invencibles, de que tenían mejores armas y mejores rutas y mejor inteligencia que cualquier fuerza del gobierno, esa promesa quedó destruida en algún punto de esos 50 minutos. Los helicópteros Black Hawk y los drones armados mantuvieron el cerco sobre la sierra mientras los elementos terrestres avanzaban sobre los vehículos que quedaron en carretera. Los que no corrieron, los que se quedaron a defender la posición alrededor del jefe líder, fueron neutralizados en el intercambio. Al final del operativo, los resultados eran estos: 45 sicarios abatidos confirmado. Más de 60 huyeron dispersos hacia la sierra, y en las horas siguientes a la operación empezaron a llegar entregas voluntarias a través de líneas anónimas, gente que había corrido y que después, solo, en el monte, sin armas, sin red, sin estructura que los respaldara, decidió llamar. Porque el monte en la Sierra de Amula sin apoyo logístico no es refugio, es trampa. Y eso lo saben ellos mejor que nadie. Del lado federal, 0 bajas fatales. Algunos heridos leves atendidos en sitio, pero ningún elemento federal perdió la vida en este operativo. Y el jefe líder, el hombre que viajaba al centro del convoy,
el que era el último operador regional con mando directo en Jalisco después de la caída del R, quedó abatido en el intercambio de fuego. No capturado, no detenido para proceso judicial, abatido. Ese detalle va a generar conversación y lo vamos a abordar directamente más adelante, porque hay que hablar de eso con honestidad. Pero primero hay que hablar de lo que encontraron cuando pudieron documentar el escenario, lo que quedó en la carretera y en las inmediaciones de la zona de operación después de que los 50 minutos terminaron. Es difícil de procesar. 34 vehículos, entre asegurados formalmente e incinerados de forma controlada porque el estado de algunos hacía imposible moverlos. Dentro y alrededor de esos vehículos encontraron más de 400 fusiles de alto poder, Barrett calibre 50, AK-47, AR-15 con lanzagranadas incorporados, 150 granadas aproximadamente, decenas de miles de cartuchos de grueso calibre, chalecos antibala de nivel 4 y equipo táctico completo. El tipo de arsenal que no le pertenece a una célula local de extorsión, ese es el armamento de una estructura que se prepara para enfrentamiento sostenido contra fuerzas militares. Pero lo que más llamó la atención de los equipos que entraron a documentar los vehículos no fue el armamento, fueron los compartimentos, falsos fondos en las cajas de carga, espacios ocultos bajo los asientos traseros, paneles desmontables detrás de los paneles originales. Todo diseñado para pasar una revisión rápida en carretera sin que nadie vea lo que va adentro. Aproximadamente 5.6 toneladas de metanfetaminas en paquetes sellados con marcas de diferentes laboratorios y 2.1 toneladas de fentanilo. Para que te des una idea de la escala, 2.1 toneladas de fentanilo son miles de millones de dosis individuales. Es veneno suficiente para matar a una población entera varias veces. Eso no iba a terminar en Jalisco, eso tenía destino. Y ese destino estaba documentado, porque entre los vehículos encontraron también documentos, fajos de efectivo en pesos y en dólares, joyas que no son decoración sino reserva portable. La forma en que gente en este negocio mueve valor sin depender de transacciones bancarias. Y carpetas, hojas, cuadernos con listas de pagos pendientes a células en distintos municipios. Rutas de trasiego, activas con horarios y contactos hacia Colima y hacia Michoacán. Nombres en clave de receptores en ambos estados. Esos documentos son inteligencia operativa de primer nivel. Le dicen a la FGR no solo quién estuvo en ese convoy, sino quién los estaba esperando, quién les iba a recibir el cargamento, quién les iba a pagar lo que les debían. Es un mapa parcial pero funcional de lo que queda de la red de distribución del CJNG en el occidente del país. Harfuch se presentó ante las cámaras a las 5 de la mañana desde el centro de mando en Guadalajara y dijo algo que vale la pena escuchar con atención. Irrumpimos en la guerra Jalisco y reventamos el convoy de 34 caravanas narco del CJNG. Los sicarios huyeron, abandonando a su jefe líder en pleno topón. La deserción brutal muestra que el cártel se desmorona. Decomisamos armas y toneladas de droga que nunca llegarán a las calles. No hay convoy ni sierra que los salve. El CJNG en Jalisco está acabado. Esas fueron sus palabras, y lo que hace que esas palabras tengan peso específico esta mañana no es el tono, es la secuencia de hechos que las respalda, porque esto no es el primero o el segundo golpe, es el más reciente de una serie que viene construyéndose desde hace meses. Si escuchas el recuento de lo que ha pasado en los últimos tiempos en la ofensiva contra el CJNG, empiezas a ver el patrón. La muerte del Mencho cambió todo. No solo porque eliminó a la figura histórica, sino porque dejó una estructura sin cabeza que empezó a fragmentarse desde adentro. Después vinieron golpes sucesivos a la cúpula que sobrevivió. El funeral convertido en operativo, que acabó con gran parte del liderazgo de segunda línea que había intentado consolidar el control. La captura del R, que cortó el mando regional en Jalisco. El desmantelamiento de células en Guerrero y en Sinaloa, que cerró rutas alternativas. Y ahora esto, el convoy de 34 caravanas con el último operador regional con mando directo en el estado. Cada golpe ha sido más profundo que el anterior, porque cada uno ha apuntado a lo que quedaba después del golpe previo. Es una estrategia de eliminación en capas. Si estás siguiendo este caso desde hace tiempo y quieres entender qué viene después, suscríbete al canal y activa la notificación para no perderte el análisis de los próximos movimientos.
porque lo que pase en las próximas semanas en Jalisco va a definir si esta ofensiva logra lo que ninguna estrategia de seguridad pública en México había logrado antes. Ahora hablemos de lo que está pasando en los pueblos y comunidades de la Sierra de Amula, porque eso también es parte de la historia y es la parte que menos cobertura recibe. Tapalpa, Sayula, los municipios menores de esa zona de sierra son comunidades que llevan años atrapadas entre la presencia del CJNG y la distancia histórica del Estado. Comunidades que vieron cómo el cártel llegó, impuso sus reglas, cobró piso, estableció control sobre qué se mueve, quién se mueve y a qué horas. Y que ahora amanecen escuchando que en la carretera de afuera hubo un enfrentamiento de 50 minutos con 45 muertos y 34 vehículos destruidos. ¿Qué sienten esas comunidades esta mañana? Las conversaciones en los municipios de la zona mezclan dos cosas que no deberían coexistir, pero que en el México real sí lo hacen: alivio y miedo. Alivio porque muchos estaban hartos del CJNG, del piso que cobra, de la violencia que normaliza, del control que ejerce sobre la vida cotidiana de gente que nunca pidió nada de eso. Ver que el Estado puede entrar a la sierra con helicópteros y drones y 34 camionetas y salir con 0 bajas propias. Eso le dice a esa gente que quizás hay algo que cambió. Y miedo porque el CJNG no ha desaparecido completamente de la zona, porque los sicarios que huyeron siguen en esa sierra, porque el cártel tiene historia documentada de castigar a comunidades enteras cuando siente que hubo colaboración con las fuerzas del gobierno. En Michoacán, en Guanajuato, en Jalisco mismo, hay precedentes de represalias colectivas contra pueblos que el cártel identificó como colaboradores, aunque no lo fueran. Entonces, esa gente en la Sierra de Amula está hoy en una posición imposible. No pidieron esta guerra, no eligieron este vecindario y sin embargo son ellos los que van a vivir más cerca de las consecuencias. Y aquí es donde el análisis tiene que ir más allá del comunicado oficial, porque hay preguntas que merecen respuesta directa. La primera y más incómoda: el jefe líder murió en el operativo. No fue capturado, y eso plantea una pregunta que muchos van a eludir, pero que no puedo ignorar. ¿Se hizo intento real de captura? ¿O el objetivo desde el principio era abatir? No lo sé. Y cualquiera que te diga que lo sabe con certeza desde afuera, también está especulando. Lo que sí sé es que la diferencia entre un operativo de captura y un operativo de eliminación tiene implicaciones legales y constitucionales que no son menores. México tiene tratados internacionales firmados. Tiene una constitución que establece que incluso los presuntos criminales tienen derecho a proceso judicial. Eso no es retórica liberal ni protección a delincuentes. Es la diferencia entre un Estado de derecho y un Estado que opera con la misma lógica que los grupos que combate. Los organismos de derechos humanos ya están pidiendo información. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, Amnistía Internacional y Human Rights Watch van a solicitar acceso a los registros del operativo, a los protocolos que se siguieron, a las versiones de los elementos que participaron. El gobierno responderá que fue enfrentamiento legítimo, que el convoy abrió fuego primero, que las fuerzas federales respondieron dentro de los parámetros establecidos. Esa narrativa es verificable en parte, y en parte depende de perspectivas que no siempre están disponibles para el público. Lo que importa entender es que este tipo de escrutinio no debería percibirse como ataque al operativo. Debería percibirse como el funcionamiento normal de un sistema democrático donde las fuerzas del Estado rinden cuentas. Si el operativo fue legítimo, el escrutinio lo va a confirmar. Si no lo fue, el escrutinio lo va a exponer. Ninguna de esas dos posibilidades debería asustarnos como sociedad. Lo que sí genera debate legítimo es la reacción en redes sociales, y ese debate también vale la pena nombrarlo. Desde temprano en la mañana de este viernes, los comentarios en plataformas digitales explotaron en dos direcciones muy marcadas. Por un lado, celebración masiva, memes glorificando el operativo, mensajes aplaudiendo la deserción de los sicarios, pedidos de que esto se replique en Guanajuato, en Michoacán, en Veracruz, en todos los estados donde el CJNG tiene presencia. Y por otro lado, una minoría más pequeña pero consistente que levanta las preguntas sobre los abatidos sin proceso judicial, sobre los derechos humanos, sobre el precedente que se establece cuando el Estado normaliza operaciones de este nivel de letalidad. Ambas reacciones son comprensibles. Ambas
tienen algo válido. Y el problema real es que la polarización entre ellas hace que sea difícil tener la conversación que México realmente necesita sobre cómo combatir al crimen organizado sin perder lo que define a un Estado democrático, porque hay hartazgo real con la impunidad, con ver cómo criminales pasan por el sistema judicial y salen por tecnicismos, con décadas de estrategias que no dieron los resultados prometidos. Y ese hartazgo es legítimo. Pero también hay un riesgo real de normalizar que el Estado decida quién vive y quién muere sin proceso. Y ese riesgo tampoco es menor. No hay respuesta fácil aquí, y desconfía de quien te diga que la tiene. Cuéntame en los comentarios, ¿qué piensas tú? ¿Fue este operativo justicia? ¿O fue algo que nos debería incomodar, aunque el resultado parezca positivo? Esa conversación es importante, y me interesa leer lo que opinas. Ahora hay que hablar del vacío, porque 45 sicarios abatidos y un jefe líder muerto es un golpe enorme, pero no elimina la estructura completa del CJNG en Jalisco de un día para otro. Lo que queda sigue siendo peligroso, quizás más en el corto plazo precisamente porque está desarticulado. Grupos sin mando central tienden a comportarse de manera más impredecible que estructuras con jerarquía clara. Un cártel organizado tiene códigos, tiene zonas asignadas, tiene acuerdos tácitos sobre a quién se ataca y a quién no. Una estructura fragmentada sin liderazgo puede derivar en violencia más caótica, más indiscriminada, porque cada célula que sobrevive tiene que demostrar que sigue existiendo. Y a veces esa demostración toma la forma de ataques que antes no habrían ocurrido. Los reportes de inteligencia apuntan a que el CJNG va a intentar algún tipo de respuesta, aunque sea simbólica. No porque tenga la capacidad de revertir lo que pasó esta madrugada, sino porque necesita demostrar ante sus propios cuadros que todavía puede hacer algo. Esa respuesta probable tiene blancos específicos. Elementos de seguridad pública que pueden ser más accesibles que militares bien protegidos, infraestructura civil en zonas donde el cártel quiere recuperar visibilidad, o represalias contra comunidades que perciba como colaboradoras del operativo. El cerco aéreo y terrestre que se mantiene activo en la Sierra de Amula y en las carreteras federales de la zona busca precisamente anticipar ese movimiento reactivo y cortar la reorganización antes de que tome forma. Suscríbete si quieres seguir al tanto de cómo evoluciona este escenario en los próximos días, porque lo que viene va a ser determinante para saber si la Guerra Jalisco logró lo que prometió, o si estamos viendo el inicio de una fase más caótica del conflicto en el occidente del país. El impacto de lo que pasó esta madrugada en el reclutamiento futuro del CJNG es algo que no está en el comunicado oficial, pero que probablemente sea el efecto más duradero de todo esto. Piénsalo desde el punto de vista de un joven en algún municipio de Jalisco al que el cártel le está ofreciendo entrar. Antes de hoy, la narrativa del CJNG era de poder, de recursos, de protección, de que ellos eran el lado que ganaba. Esa narrativa tenía fisuras desde hace meses. Pero las imágenes que están circulando hoy, las de sicarios del grupo élite tirando sus fusiles al suelo y corriendo descalzos por la sierra, rompen algo que el dinero no repara fácilmente, porque el miedo a morir es parte del negocio y todos los reclutas lo saben. Pero el miedo a quedarte solo en un cerro de noche, sin arma, sin compañeros, sin estructura que te respalde, sabiendo que huiste, dejando a tu jefe atrás, ese miedo es diferente. Ese es el miedo que hace que la gente llame a las líneas anónimas y se entregue voluntariamente. Y ese miedo, si se convierte en narrativa dominante sobre lo que significa trabajar para el CJNG en este momento, puede secar el flujo de reclutamiento de manera más efectiva que muchos operativos de captura. Los documentos decomisados en los vehículos también merecen atención propia, porque en una investigación de este nivel el papel puede ser tan valioso como el armamento. Las listas de pagos pendientes le dicen a la FGR qué células están esperando recursos y cuándo. Las rutas de trasiego hacia Colima y Michoacán le dicen qué corredores siguen activos y qué infraestructura de distribución hay que desmantelar a continuación. Los nombres en clave de receptores en ambos estados son el punto de entrada para investigaciones que pueden tomar meses, pero que si se ejecutan bien pueden desarticular lo que queda de la cadena logística del cártel en el Pacífico mexicano. No es información perfecta, porque los documentos son parciales y las claves toman tiempo en descifrarse completamente.
pero es un mapa. Y tener un mapa, aunque esté incompleto, es mucho mejor que no tener nada. La FGR lleva semanas trabajando en los perfiles de los abatidos del operativo pasado y ahora tiene 45 nuevos casos que procesar, más los de los que se entregaron voluntariamente en las horas siguientes. Ese trabajo de identificación y de construcción de carpetas judiciales es lento y no genera titulares, pero es lo que eventualmente permite que los procesos legales avancen y que los vínculos entre distintas partes del cártel queden documentados de manera que un juez pueda usarlos. Hay algo más que circuló desde la mañana de este viernes que quiero abordar directamente porque va a seguir generando especulación. Algunos medios locales reportaron que entre los vehículos asegurados se encontraron elementos que apuntaban a que el convoy tenía un segundo propósito más allá del trasiego de droga y armamento. No tengo confirmación oficial de esa información todavía y no voy a especular sobre algo que puede tener consecuencias narrativas importantes sin tener más evidencia. Lo que sí está confirmado es que la combinación de droga, armamento, documentos financieros y listas operativas en un solo convoy sugiere que esto no era solo un movimiento logístico, era una operación de escala mayor. Posiblemente de reposicionamiento de recursos, en un momento en que el cártel estaba tratando de consolidar lo que le quedaba de estructura en Jalisco. Las comunidades de la Sierra de Amula que despertaron con el sonido de los helicópteros y las ráfagas van a vivir las próximas semanas con una ansiedad muy específica. No es la ansiedad abstracta de quien lee noticias de violencia en otra ciudad. Es la ansiedad de quien sabe que los 60 y tantos sicarios que huyeron siguen en esa sierra, que conocen el terreno, que pueden aparecer en cualquier momento pidiendo agua, comida o silencio. Esa gente necesita presencia del Estado que no sea solo helicópteros y retenes. Necesita instituciones que funcionen, que investiguen, que protejan testimonios, que garanticen que colaborar con las autoridades no va a significar represalias a los 6 meses cuando la atención mediática se haya movido a otra cosa. Esa es la parte de la estrategia de seguridad que más difícil resulta sostener en el tiempo y que más frecuentemente se abandona cuando vienen los siguientes operativos. Y entonces llegamos a la pregunta que define todo lo que viene. ¿Estamos viendo la destrucción real del CJNG en Jalisco? ¿O estamos viendo la primera fase de una fragmentación que puede resultar igual o más peligrosa? La historia de los cárteles mexicanos ofrece precedentes en ambas direcciones. Cuando el cártel de Medellín colapsó en Colombia, no produjo paz. Produjo docenas de grupos más pequeños que tomaron años en controlarse. Cuando los Zetas empezaron a fragmentarse en México, el resultado no fue menor violencia, sino más violencia en más territorios porque cada célula que sobrevivía tenía que pelear por espacio y por recursos. Por otro lado, hay casos donde el golpe a la cabeza realmente aceleró la disolución de una estructura que ya no tenía cohesión suficiente para sostenerse sin liderazgo central. El CJNG lleva meses recibiendo golpes que habrían destruido a cualquier organización menos capitalizada y menos ramificada. Y sin embargo sigue operando, aunque en condiciones muy distintas a las de hace 2 años. La pregunta es, si lo que queda después de este operativo tiene masa crítica suficiente para sobrevivir o si estamos en el punto de quiebre real. Nadie lo sabe todavía con certeza. Lo que sí sabemos es que el margen de error del Estado en las próximas semanas es muy pequeño, porque si el vacío que deja este golpe no se llena con presencia institucional real en los municipios afectados, alguien más va a llenarlo. Puede ser lo que queda del CJNG reorganizado. Puede ser el cártel de Sinaloa avanzando desde el norte. Puede ser algún grupo local que aprovecha el desorden para crecer. En Jalisco, como en toda la geografía del narco mexicano, la naturaleza no tolera el vacío. Lo que hizo Harfuch esta madrugada en la Sierra de Amula es operativamente extraordinario. 34 caravanas interceptadas, 45 abatidos, el último jefe regional neutralizado, 0 bajas federales, toneladas de droga que no van a llegar a las calles, armamento que no va a usarse contra nadie más. Son resultados concretos que tienen peso real, pero los resultados de un operativo, por impresionantes que sean, son el comienzo de la siguiente fase, no el final de ninguna historia. La historia de la Sierra de Amula, de los municipios de Jalisco que vivieron bajo el control del CJNG, de las familias que perdieron a alguien en esta guerra sin pedirla. Esa historia no termina con el comunicado de las 5 de la mañana. Empieza ahí,
¿Fue esto el golpe definitivo? ¿Es el CJNG en Jalisco realmente cosa del pasado o estamos ante el inicio de una fase más desordenada y más impredecible? ¿Cuántas de las personas que huyeron esa madrugada van a terminar reincorporándose a alguna estructura criminal porque no tienen otra opción y nadie les ofreció una? ¿Y qué pasa cuando los documentos decomisados en esos 34 vehículos lleguen a los escritorios de los fiscales de Colima y Michoacán? Son preguntas que voy a seguir desde aquí, con el mismo rigor y la misma honestidad con que abordamos lo de hoy. Si quieres seguir esa conversación, dale like a este video para que le llegue a más gente. Deja tu comentario con lo que piensas y suscríbete con la campana activada para estar cuando salga la siguiente entrega. 50 minutos en la Sierra de Amula, 34 caravanas destruidas. Y Jalisco preguntándose si por fin está al otro lado de algo o si apenas está entrando en lo más difícil.